Tengan un bendecido día, hermanos y amigos que nos escuchan cada mañana. Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Nuestro Dios bendiga a cada uno, llenándolos con su Santo Espíritu. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana venimos delante de tu divina presencia, a darte infinitamente las gracias, Padre Celestial, por todas tus provisiones. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos regalas cada día. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, mi buen Dios del cielo, que tú seas guiándonos con tu Santo Espíritu, Señor, que tú seas poniendo las palabras adecuadas en mis labios, Padre Santo. Padre, queremos darte honra y gloria por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por este privilegio de poder compartir tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser ese instrumento de tu labranza, Señor, para regar la semilla de tu santo evangelio, Señor, y que llegue a los cuatro cantones de la tierra, Padre Santo. Nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, para que tú seas guiando nuestros labios y nuestro entendimiento, Padre Celestial, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nos encontramos ya hemos iniciado ya con el libro de Lucas. Esta semana le damos gracias a nuestro Dios por todas las enseñanzas que aprendemos cada día. Nos viene a edificar, nos edifica nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, tanto a nosotros como a nuestros hermanos oyentes. Como les decía, esta semana hemos iniciado con el libro de Lucas. Y nuestro tema principal nos dice, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Nos encontramos, como les decía, en la primera semana y tenemos como subtema el anuncio de la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Nuestro tema, mis hermanos, para hoy miércoles 11 de junio se titula Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Eran unos padres piadosos. Y nuestro texto bíblico lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25, mis amados hermanos. Y nos dice el anuncio del nacimiento de Juan. Y nos dice así, mis amados hermanos, nos dice así su palabra. Y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando, y a la hora del incienso, fuera orando, a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumpliendo los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén, amén. Una hermosa lectura, mis amados hermanos. Es una hermosa lectura que cada versículo nos dice muchas, encierra mucho cada versículo, mis amados hermanos. Mis hermanos, los padres de Juan el Bautista eran piadosos, como ya lo leímos, pero como seres humanos tenían algunas debilidades también, pero no dejaban de ser ejemplo para los demás. Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, si en cada generación hubiese seguido el ejemplo de los padres de Juan el Bautista, mis hermanos, eran padres piadosos, eran como todo ser humano con algunas debilidades, mis hermanos, pero eran ejemplo. Mis hermanos, un padre piadoso es aquel que busca primeramente vivir de acuerdo con los principios y valores de su fe, y se esfuerza por criar a sus hijos de manera que también vivan según esos principios que se les inculcan, mis hermanos. Las características de un padre amoroso pueden ser, mis hermanos, fe y oración. Un padre piadoso busca mantener una relación cercana con Dios a través de la oración, mis hermanos, y también en las reflexiones espirituales. Un padre piadoso se esfuerza también, mis hermanos, por modelar valores como la honestidad, la integridad, la compasión, la humildad en su propia vida, mis hermanos. Un padre piadoso busca enseñar a sus hijos sobre la fe y valores espirituales y a desarrollar también su propia relación con Dios. Un padre piadoso muestra amor y compasión hacia sus hijos también. Un padre piadoso también busca disciplinar y corregir a sus hijos de una manera amorosa y constructiva, con el fin de ayudarles a crecer y madurar, mis hermanos. ¿Qué importancia o qué beneficios les inculcamos
demostrándoles lo que significa vivir de acuerdo con los principios de la fe, se puede crear un legado espiritual, mis hermanos, para los hijos y las futuras generaciones. Un padre piadoso puede tener una influencia positiva en la vida de sus hijos y ayudarles a desarrollar una fe fuerte y duradera, con buenos cimientos que son los caminos de nuestro Señor. Mis amados hermanos, en nuestro estudio de esta mañana en Lucas capítulo 1, veremos puntos muy importantes, mis hermanos. En el capítulo 1, del 5 al 25, veremos puntos muy importantes. Los padres de Juan el Bautista, veremos en el versículo 6, eran padres justos, mis hermanos. Eran padres con problemas como todo ser humano. Claro que sí, esto lo veremos en el versículo 7. Eran padres que adoraban, lo veremos en el versículo 8 y 9. Eran padres que adoraban y conducían a otros a orar. ¡Qué bendición! Eso lo veremos en el versículo 10. Eran padres grandemente favorecidos por Dios, en el versículo 11 al 17. Eran padres que tenían dificultades para creer lo humanamente imposible, y lo veremos en el versículo 18. Mis hermanos, eran padres que tuvieron que ser disciplinados por Dios, eso lo veremos en el versículo 20 al 22. Eran padres que vieron a Dios cumplir su promesa, eso lo vemos en los últimos versículos del 23 al 25, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Juan fue prometido a sus padres durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande, mis amados hermanos, reinó del año 37 antes de Cristo, finalizó 4 años antes de Cristo. El padre de Juan era Zacarías. Zacarías significa recordado de Jehová. Qué hermoso. Zacarías era de Hebrón, mis hermanos, en una ciudad sacerdotal. Esa era donde era Hebrón, era una ciudad sacerdotal en la región de Judea, mis hermanos. Era de la clase de Abías. Era una de las divisiones sacerdotales que se turnaban, mis hermanos, para servir en el templo de Jerusalén. Cada clase servía durante una semana, 2 veces al año. La clase de Abías, mis hermanos, era la octava, de las 24 clases sacerdotales. Mis hermanos, todos los descendientes varones de Aarón eran sacerdotes. En ese momento vivían más de 20,000, mis hermanos, y solamente había un templo, de manera que fue preciso dividirlos en grupos. La forma que fueron divididos lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24, y versículo del 1 al 6, mis hermanos. Pero aquí vemos que nos corresponde ahorita, es de Primera de Crónicas 24:10, nos dice, la séptima le tocaba a Cos, la octava era la de que le tocaba a Zacarías, la octava le tocaba a Abías, que era donde participaba Zacarías, mis hermanos. La madre de Juan era Elizabeth. Su nombre significa alguien cuyo juramento es a Dios. Amén. Qué hermoso. También era hija de un sacerdote, mis hermanos. Era una mujer pura. Elizabeth era una mujer piadosa, mis hermanos, que vivía según la ley de Dios. En Elizabeth había fe y obediencia a Dios y vivía según la voluntad de nuestro Dios también. Se requería del sacerdote casarse con una virgen, mis hermanos. Eso se requería de un sacerdote. Y eso lo vemos en Levíticos 21, 13 y 14, mis hermanos, que dice, tomará por esposa a una mujer virgen.
No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Eso nos lo dice Levíticos 21, 13 y 14, mis hermanos. Los padres de Juan, mis hermanos, eran personas justas. Ambos eran justos, mis hermanos. Al unirse en matrimonio se entregaron uno al otro. Como pudieron vivir, nos preguntaríamos nosotros, mis amados hermanos, en este tiempo, ¿cómo pudieron vivir ellos? Porque Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas, mis hermanos. Por eso es que ellos pudieron vivir así del uno para el otro, porque ellos eran personas piadosas, que vivían según la ley de Dios y se esforzaban por hacer lo que era correcto también, correcto ante los ojos de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, cuánto beneficio se encuentra cuando somos entregados a Dios, mis hermanos. Es un gran beneficio que nos encontramos. Y con fe y obediencia a Dios eran ellos. Zacarías y Elizabeth son un ejemplo para todo creyente. Esta historia debemos tenerla muy en mente, pues nos recuerda lo importante de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eran justos, mis hermanos, delante de Dios, venían justos de ellos, vivían juntos, eran justos delante de Dios y venían juntos a la presencia de Dios, procurando agradarle y vivir conforme su palabra. Cumplían todos sus mandamientos y ordenanzas de nuestro Señor, buscaban con diligencia agradar al Señor en todo lo que hacían. Para cumplir los mandamientos y ordenanzas debemos controlar nuestro pensamiento y mente, lengua, conducta, buscando con diligencia agradar a nuestro Señor en todo. Eran irreprensibles, dice su palabra. Esto significa que eran personas que vivían de acuerdo con la ley de Dios y eran intachables en su comportamiento. Se esforzaban por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Zacarías y Elizabeth, claro que ellos tenían problemas. El hecho de ser justos no los libraba de problemas, tenían que afrontar los problemas de este mundo, igual que todos, pero aquí hay una diferencia, eran justos delante de Dios, es por eso que contaban con la presencia de Dios en todos estos problemas. Nuestro Dios les ayudaba a superar los problemas, pero tenían dos problemas ellos en común. No tenían hijos. Para la gente de aquellos tiempos era terrible porque los hijos eran considerados una bendición de Dios, una gran herencia del Señor. También eran en aquellos tiempos cuando la esposa de un judío no podía tener hijos, era considerada como apartada de Dios. Se esperaba de él que se divorciara de su mujer porque no tenía hijos, que se casara de nuevo y tuviera hijos. Al no tener hijos, Zacarías y Elizabeth era un problema que pesaba grandemente sobre sus corazones, algo que no dejaba de perturbar sus mentes. Eran de edad avanzada. Sabemos que los problemas que vienen con la edad puede ser que ya los agobiaba también a los dos. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que
podáis soportar. Eran padres que adoraban. Zacarías era fiel a su sacerdocio. Había sido escogido y ordenado por Dios como sacerdote y fue fiel a su llamado. Fue fiel y constante en sus deberes a pesar de no tener respuesta de sus peticiones. Pues no tenían esa bendición de Dios en aquel tiempo. Mis hermanos, recordemos que en aquel tiempo tener hijos se consideraba una de las mayores bendiciones y señal de la aprobación de Dios también. Y al no tener ellos hijos, era para ellos una grande desaprobación de Dios. Eso era lo que ocurrió durante la adoración diaria. Un sacerdote quemaba incienso sobre el altar antes del sacrificio matutino y después del sacrificio vespertino. El ofrecimiento del incienso simbolizaba que los sacrificios eran ofrecidos a Dios en el más dulce de los espíritus y con abundante oración. El aroma del incienso era como la oración, mis hermanos. Envolvía al sacrificio y lo llevaba ante el mismo trono de Dios. Amén. Mis hermanos, los sacerdotes consideraban la quema del incienso como el supremo privilegio de las funciones sacerdotales. Para ellos simbolizaba mucho cada vez que les tocaba quemar el incienso. Dice, era un privilegio de las funciones sacerdotales. Sin embargo, debido al gran número de sacerdotes, mis hermanos, que eran 20,000, que les decía, algunos nunca tenían la oportunidad de hacer esa ofrenda. La decisión en cuanto a quién recibía este privilegio era determinadamente mediante suerte, o sea, como a ver a quién le cae, como una lotería. En este día, mis hermanos, en este día particular, Zacarías vivió la mayor experiencia de su vida, pues a Zacarías le tocó la suerte. Lo señaló a él la suerte, mis hermanos. Él fue el sacerdote escogido para ofrecer el incienso esa vez. Recordemos que Zacarías fue fiel al llamado de Dios. Había sido escogido y ordenado por Dios como sacerdote y había aceptado y entregado su vida también en ese llamado. Fue fiel en su adoración, a pesar de la falta de bendición de parte de Dios al no tener hijos, mis hermanos, pero él era fiel, él seguía siendo fiel en su sacerdocio. En Santiago 5:11 nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, eran padres que oraban. Zacarías oraba mientras ofrecía el incienso esa vez. Oraba a Dios y había guiado a la gente a orar mientras él buscaba a nuestro Señor en favor de ellos también, mis hermanos. Los había guiado a ser un pueblo de oración. Ellos, mis hermanos, debían de estar ocupados en la oración como él también. Hermanos, qué hermosa reflexión para las congregaciones nos da Zacarías. En Primera de Crónicas 16:11 nos dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Amén. En Salmos 91:15 nos dice:
Me invocará y yo responderé, con él estaré, yo en la angustia la libraré y le glorificaré. Amén. Son dos hermosos versículos, mis amados hermanos. Dice, porque buscad a Jehová y su poder, nos dice. Que busquemos a nuestro Dios. Es su misma palabra nos guía, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Dice, buscad a Jehová en su poder. Que busquemos a nuestro Dios con el gran poder, por ese gran poder que Él tiene, y buscar su rostro, que busquemos continuamente su rostro para estar cerca de Él, mis hermanos. Y dice, me invocará y yo responderé, con Él estaré, yo en la angustia la libraré y le glorificaré. Amén. Mis hermanos, eran padres que fueron grandemente favorecidos por Dios. Dios está presto a bendecir y a favorecer en gran manera a cualquier padre que es justo, que adore, que ore, que conduzca a los demás a orar. Mis hermanos, vemos las 5 maneras que favoreció Dios adorar a Zacarías y a Elizabeth. Suplió las necesidades de ellos de una manera muy especial, mis hermanos. Vemos esa primera bendición. Dios envió un ángel a Zacarías. El ángel apareció al lado derecho del altar del incienso, precisamente el lugar de oración, mis hermanos. Fue mientras oraba, mientras él estaba obedeciendo, mis hermanos, que Dios suplió sus necesidades de esta manera tan especial en ese momento de la oración. La oración de ellos fue respondida, mis hermanos. Tu oración ha sido oída, le dijo el ángel. Pero habían muchas súplicas de Zacarías. Así que él no sabía qué oración le decía. Zacarías estaba derramando su corazón, mis hermanos, por el hecho de no tener hijos. Esperar en su avanzada edad, mis hermanos, la fe de Zacarías estaba aún firme, porque lo vemos. Estaba orando por la redención de Israel, por la venida del Mesías, mis hermanos, porque estas necesidades habían también. Pero el tiempo de Dios es perfecto, mis amados hermanos. Nuestro Señor le estaba dando la respuesta a lo que para ellos y para todos nosotros es imposible. Elizabeth tendría un hijo y también nacería el Mesías, mis hermanos. El hijo de Zacarías y Elizabeth sería llamado Juan, que significa, mis hermanos, la gracia de Jehová. El hijo de ellos sería un gran hombre, un gran hombre, mis hermanos. Y la vida del hijo los llevaría también a ellos, los llenaría de regocijo. Sería todo cuanto ellos como padres esperaban de aquel hijo, mis hermanos. No los avergonzaría, sino que les llenaría del corazón de gozo aquel hijo que tanto tiempo esperaban la llegada, mis hermanos, de Juan. Juan fue un milagro y una bendición para ellos y un regocijo para muchos por la contribución que haría a la sociedad. Traería gozo a toda la nación de Israel, mis hermanos. Muchos se regocijarían ante la contribución de Juan. Ante los ojos de Dios sería grande por su fidelidad, obediencia, sería como uno de los profetas de la antigüedad, mis hermanos. Viviría una vida disciplinada y controlada, absteniéndose de vino y de la sola aparición del mal, mis hermanos. Él no bebería vino, dice
Qué bendición, mis amados hermanos, porque desde el vientre él recibió, fue lleno del Espíritu Santo. Desde el comienzo, mis hermanos, por eso es que decía desde el comienzo. ¿Cuándo es el comienzo? Desde que fue engendrado. Fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, mis hermanos. Un vaso, Juan fue como un vaso escogido por Dios para su servicio, mis hermanos. ¿Quién no quisiera ser así, mis hermanos? Preparado de una manera muy especial. Mis hermanos, ¿por qué llegó a ser grande Juan? Es lo que nosotros como creyentes en nuestros días, mis hermanos, necesitamos urgentemente, porque son unos deberes cristianos, mis amados hermanos, y eso lo dice en Romanos 12, 1 y 2, que nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea que Él ruega por tanta bendición de nuestro Dios, que nosotros nos presentemos, dice, misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En 1 Timoteo 1:12 dijo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos damos gracias hoy, mis hermanos? Lo que vemos en Zacarías y Elizabeth es que Dios escuchó sus oraciones, los bendijo. Los bendijo, mis hermanos, únicamente fue Dios. Dios los favoreció por la fidelidad de ellos, mis hermanos. La fidelidad de ellos era perfecta. En Juan 15:7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué grandeza, mis amados hermanos, qué grandeza, porque su palabra nos insta a ser nosotros igual que Zacarías y Elizabeth, y nos dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué grandeza! Y es una gran promesa, mis amados hermanos. Juan 3:22 nos dice otro versículo tan hermoso, porque nos dice: y cualquier cosa que pidiereis, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El hijo que Dios les daría, mis hermanos, sería un profeta. ¿Quién llevaría muchos al Señor, mis hermanos? Sería el predecedero del Mesías prometido. Su ministerio, mis hermanos, sería semejante al de Elías, el mayor de los profetas. Lo leemos en Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mis hermanos, muchas veces nos resulta difícil creer lo que para nosotros como humanos es imposible. Así le sucedió a Zacarías. Sencillamente no podía creer el mensaje y la promesa de Dios. Había estado orando, pero no pensó en que Dios respondería con algo que ya para él era imposible. Y por eso le hace la pregunta de Zacarías, donde le dice, Zacarías hace la pregunta por qué en ese momento hubo incredulidad
hizo la misma pregunta de Abraham que leemos en Génesis 15:8, mis hermanos, cuando dijo: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Cuando Dios le prometió un hijo también a Abraham, mis hermanos, pero Abraham sí le creyó a Jehová, porque lo dice en el versículo 6 de Génesis. Mis hermanos, pero Zacarías lo hizo con un espíritu de incredulidad, informó al ángel, o es que le respondió al ángel que la edad de Elizabeth era demasiado avanzada para tener hijos. Abraham pues decía que él daba a entender que por su edad, mis hermanos. Pero fue un momento, mis hermanos. Un momento. La misma palabra y promesa de Dios, mis hermanos, debía de haber sido suficiente para convencer a Zacarías, pero su fe en ese momento, mis hermanos, menguó esa fe, mis hermanos, y en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra fe mengua. Pidió una señal aparte de la palabra y la promesa de Dios, mis hermanos. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, dándole a entender que él era quien está en la presencia misma de Dios, mis hermanos, que él era quien trae buenas nuevas a los hombres. El anuncio, la restauración de Israel a Daniel fue este ángel que se lo dio también. Eso lo vemos en Deuteronomio 8:16 y en el 9:21 también. El anuncio del nacimiento del el predecesor de Zacarías, mis hermanos, el cual estamos estudiando hoy. El anuncio del nacimiento del Mesías a María. Lucas 1:26 es nuestro siguiente estudio, mis amados hermanos. Ahí lo veremos, el nacimiento del Mesías. Aquí veremos incredulidad, desconfianza y la disciplina de Dios en estos siguientes versículos, mis hermanos. Zacarías había fallado en creerle a Dios. Fue por eso que tuvo que ser disciplinado y enseñado a creer más y confiar en la palabra de Dios también. Zacarías pidió una señal, mis hermanos, permitiendo que hablara su lengua y no su corazón. Es por eso que la señal que Dios le dio fue frenar su lengua, y no solo ese momento, sino los 9 meses. Así que no pudo compartir con Elizabeth esa alegría que le dio el ángel, porque no pudo expresarla, mis hermanos. Quedó mudo hasta el día que nació su hijo. Cuando escribió el nombre del niño sería Juan, en ese momento recuperó el habla, mis amados hermanos. Aquí vemos castigo por falta de fe, de no creerle al ángel Gabriel, mis hermanos. Todo verdadero hijo de Dios conoce la disciplina de la mano de Dios, mis hermanos. Cada disciplina es diferente, para cada uno de nosotros, mis hermanos. En Hebreos 12:5-6 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mis amados hermanos, que nos educa. Vemos en Apocalipsis 3:19 que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé
celoso y arrepiéntete. En Deuteronomio 8:5 nos dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castigo al hombre, así como el hombre castiga a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Mis hermanos, Dios no permitirá que el hombre sea incrédulo, pero vendrá el día, mis hermanos, en que detendrá toda incredulidad y desconfianza, como lo hizo con Zacarías. Mis hermanos, se da a entender que Zacarías se había demorado más de lo normal en el templo, que nos dice en el versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías en oración, mis hermanos. Ellos estaban esperando a Zacarías en oración afuera, pero extrañaban de que él se demoraba en el santuario. Al salir todos esperaban que los guiara en algo que él había recibido para bendición, pero Zacarías no podía hablar más que enseña, mis hermanos. Con sus manos el pueblo comprendió que había visto visión en el santuario. La incredulidad de Zacarías fue por segundos, mis amados hermanos, fue por segundos, porque la palabra de Dios nos dice que Zacarías había vivido fielmente delante de Dios. Por eso Dios les dio a Zacarías y a Elizabeth les dio su promesa. Aquí vemos una advertencia sobre la incredulidad, mis hermanos. Ellos eran padres que vieron a Dios cumplir su promesa también, pero tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Eran responsables, nos dice su palabra, de que al quedar mudo, mis amados hermanos, Zacarías, aquí no dice que él ya no siguió el sacerdocio, no, aquí no dice, él siguió firme, con disciplina su trabajo que tenía hacer como sacerdote en el templo. Nos dice en el versículo 23, nos aclara, y cumplidos los días de su ministerio, él cumplió su ministerio, así como estaba, se fue a casa. Y de ahí dice el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuánto sufriría Elizabeth, mis amados hermanos? Porque al decir que Dios se había dignado a quitar su afrenta entre los hombres, dice su palabra. Mis hermanos, los versículos del 23 al 25 describen la concepción de Elizabeth y su ocultamiento durante 5 meses. Estos eventos son importantes porque cumplen también la promesa de Dios y preparan el camino para el nacimiento de Juan el Bautista, mis hermanos. Lo más importante que vimos en Zacarías y Elizabeth, mis amados hermanos, es que Dios escuchó sus oraciones y Dios puede escucharnos nuestras oraciones cuando nosotros le suplicamos y le imploramos a Él. Depende y cómo estamos nosotros delante de su presencia. Y Él los bendijo ricamente. Dios les favoreció porque eran fieles. Esa es la enseñanza que nosotros nos deja esta palabra de Dios. Esta hermosa enseñanza que nos deja es que nosotros tenemos que ser fieles y piadosos delante de la presencia de nuestro Dios. Les invito a que oremos, mis amados hermanos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos guías en diferentes formas, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Es como el agua viva, Señor, que viene, Señor, a darnos esa vida, Señor. Y también viene a calmar nuestra sed espiritual, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que tú nos abras el entendimiento para la comprensión de tu palabra, Señor. Para que así, Señor, todo lo que leamos sean los oidores
no sean los oidores olvidadizos, sino sean, Señor, aquellos que cumplamos conforme está escrito, como lo hizo Zacarías e Elizabeth, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio de tu palabra, Señor, de estas enseñanzas tan hermosas, Padre. Nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, Señor, que tú sigas bendiciendo este grupo edificados en la palabra, y bendice a mi hermano Edwin Balseca, Padre Celestial, que él es como está al frente de este hermoso grupo. Gracias, Padre, te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén.